Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Energía Vital. Mi nombre es Alejandra Iglesias, muchísimas gracias por sintonizarnos. Hoy lo prometido es deuda. Vamos a hablar de ayuno y ayuno intermitente. Para ello me acompañan el profesor Jorge Miranda Massari. Hola, profesor. Saludos, Alejandra. Y me acompaña el doctor Marcos del Valle. Gracias. Ya los conocen, son cada uno una eminencia en su campo y ambos hacen ayuno intermitente y fasting. Algo que me preguntan mis alumnos constantemente es, Alejandra, no todo el mundo tiene el tiempo suficiente para comer sano, para comprar alimentos orgánicos, ni el tiempo para cocinarlos, y menos aún el dinero, porque sabemos que todo lo orgánico sale caro. A todo el mundo le digo lo mismo. Cuando tú tengas que ir a comer a un fast food, entre elegir comer en un fast food y no comer, elige no comer. ¿Por qué? Porque vamos a ver todos los beneficios que tiene la restricción calórica y el dejar de consumir alimentos por un tiempo. Es un tema que está científicamente comprobado, ¿verdad, doctor? Ampliamente comprobado. Ampliamente comprobado. Y como estábamos hablando recién fuera de cámara con Marcos me decía, tienes que aclarar que hay evidencia científica, aunque nosotros no estamos dando ninguna receta, simplemente son consejos, ¿verdad?, que estamos dando, pero sí hay evidencia científica de que el fasting funciona maravillosamente y tiene diferentes procesos dependiendo de la cantidad de horas. No es lo mismo hacer fasting por 8 horas, hacer fasting por 12, hacer fasting por 16 o los que son ayunos prolongados a lo largo del tiempo. Doctor, los que más funcionan seguramente son los que son prolongados más de 24 horas, ¿verdad? Bueno, depende de lo que estás midiendo, ¿verdad? Depende de cuáles son las causas, o sea, lo que nosotros queremos lograr. Es decir, el fasting no es solamente para bajar de peso. Se empiezan a consumir las grasas después de determinadas horas y eso lo vamos a ver hoy para que ustedes tengan mejor idea de cómo hacerlo, cómo comenzarlo, porque obviamente todo es paulatino. Si tú estás acostumbrado a comer algo que nosotros estamos muy acostumbrados desde toda la vida, yo que soy profesora de educación física, que siempre estuve en el ámbito de la salud, desde niña siempre me acostumbraron a que para acelerar el metabolismo yo debía comer cada 2 horas alimentos simples, fáciles de procesar, fáciles de digerir y de metabolizar, y entonces yo mantenía mi metabolismo activo todo el tiempo y entonces consumía más calorías. Pero se sabe ahora científicamente que si yo dejo de consumir por un tiempo, hay unos procesos biológicos determinados que me ayudan a mí a consumir, por ejemplo, Eso es correcto, Alejandra. Y quería decir dos cosas importantes. Claro que sí. Vamos a definir, ¿verdad?, lo que es restricción calórica y lo que es ayuno intermitente y prolongado, pero también avisarle a las personas que están escuchando este programa, pues que lo que nosotros estamos hablando son guías generales. Exacto. Y principios que están publicados y conocidos en ciencia, pero cada persona es diferente y para tomar decisiones sobre lo que va a hacer cada uno debe consultar con su clínico, su médico, de manera tal que sea beneficioso para esa persona. Especialmente si son personas que ya tienen condiciones predeterminadas o persistentes, ¿verdad? Porque esto aplica de una manera un poco más sencilla en personas que son jóvenes y saludables, que pueden empezar a mantener la salud desde temprano, versus aquellas personas que ya están, ¿verdad?, padeciendo que tienen algún padecimiento de alguna condición. Y a los viejos y saludables también. Bueno, por ejemplo, vamos a comenzar con la hora cero. La hora cero es la última ingesta de comida, que ahí sube la glucemia, ¿verdad? Ok, Alejandra quiere la hora cero, lo que quiere decir que vamos a empezar a hablar de ayuno, ¿verdad? De ayuno. Pero aclaramos que el ayuno y la restricción calórica son parecidos, pero no es lo mismo. La restricción calórica es una disminución en la cantidad de alimento total. Que es una manera también de comenzar a hacer ayuno. Es decir, hay gente que dice, pero yo me muero de hambre si dejo de comer por 12 horas, me pongo de mal humor, me pongo nervioso. Entonces, lo que podemos empezar realmente es restringiendo
las calorías, es decir, en cada ingesta comer menos, ¿verdad? Sí, yo tengo unas recomendaciones A particulares ver. para eso, ¿verdad? Pero en sí lo que quería decir es que si la persona deja el mismo patrón de comer 3 o 4 veces al día y simplemente disminuye la cantidad, eso es restricción calórica. Exacto. Exactamente. Y de hecho, es esa forma de hacerlo es la que está definida como la más poderosa, Sí. aumentando la expectativa de vida en estudios de animales. Exactamente. Y se ha encontrado, ¿verdad?, que la restricción calórica, ¿verdad?, específicamente llevándolo a unos niveles por debajo de, digamos, levemente por encima de lo necesario para mantener, ¿verdad?, las funciones de la vida, es la forma más rápida también de perder de peso. Y lo que todavía también está estudiándose es el efecto que puede tener ambas cosas, el ayunar, pero a la misma vez ayunar restringiendo el número de calorías, y eso eventualmente es lo que lleva a bajar de peso rápidamente, que no es necesariamente es lo que quiere la mayor parte de, ¿verdad? No es lo que necesariamente desean Sí, cada individuo. Es importante que la gente sepa que el ayuno intermitente no es una dieta. No es para bajar de peso Y necesariamente. tampoco es necesariamente para bajar de peso. Ahora bien, sí hay unas ventajas que tiene el ayuno intermitente sobre el simplemente reducir cada Claro. alimentación por el periodo de tiempo que hay entre una comida y la otra y los procesos que ocurren, que era precisamente la pregunta inicial que tú tenías, ¿qué va ocurriendo? ¿Verdad? A ver si más o menos se estudia el tema. Primero consumimos la glucosa en sangre, ¿verdad? Correcto. Y luego, cuando ya pasan 4 horas más o menos sin nosotros ingerir alimento, comenzamos a utilizar el glucógeno. Sí, eso es Tenemos un en el- periodo de tiempo que puede ser más largo, más corto, Ajá. dependiendo de nuestra actividad. Pero el punto es que una vez una persona hizo una ingesta de alimentos que tiene grasas, carbohidratos, proteínas, hay una digestión y entonces esos alimentos van siendo absorbidos por el intestino y va al torrente sanguíneo y entonces se activa la insulina. La insulina ayuda a que los carbohidratos simples, los azúcares, la glucosa, entre a la célula. Y entonces esa glucosa que está en sangre se va utilizando hasta que básicamente se utiliza toda la que quedaba bueno, no toda completamente, a medida que va bajando hay un sistema hormonal y de receptores en el cuerpo que hacen que se dé una señal de que, mira, ya está bajando el nivel, necesitamos más para poder seguir haciendo las funciones de energía, ¿verdad? Porque la glucosa se está utilizando mayormente como energía. Y cuando terminamos la glucosa que tenemos, empezamos a utilizar como recurso de energía la grasa. Bueno, primero se usa la que está en la sangre y cuando empieza a bajar el nivel se detecta y entonces hay una señal para que utilicemos la que está acumulada en el hígado y en los músculos. El glucógeno. Es decir, hay una señal de una hormona que se llama glucagón para que el glucógeno de hígado y de músculos Una salga. vez que hay que aclarar que al consumir la glucosa al músculo, no es que estamos consumiendo el músculo, porque eso es otra cosa errónea que la gente piensa, que si uno hace ayuno intermitente, yo puedo bajar mi masa muscular. ¿Verdad que no? No. Volviendo sobre Ajá. este tema, después de la ingesta, pues van a subir rápidamente los niveles de azúcar en la sangre, ¿verdad? La glucosa se absorbe del sistema digestivo y esto va a hacer que haya un pico de insulina, que Exacto. ocurre más o menos a la media hora de la ingesta. Ahí es que viene el pico de insulina y eso manda una señal al sistema celular para que empiece a mover esa insulina a los centros celulares donde está el metabolismo a nivel celular. Y llega al punto, ¿verdad? Más o menos de 2 a 4 horas que ya se satisface prácticamente todo ese proceso y lo que sobra, entonces el cuerpo lo va a almacenar primero como glucógeno en el hígado, como glucosa también en los músculos
y eventualmente lo que sobra pues se acumula en forma de grasa. Claro, Sí, pero si entonces nosotros restringimos y no consumimos ningún alimento, comenzamos a usar el glucógeno del hígado, de los músculos, y cuando ya no tenemos más glucógeno en el hígado y en los músculos, ¿qué pasa? Y no consumimos. Entonces utilizamos la grasa que está en el cuerpo, que de hecho, como iba explicando el compañero, cuando se consume todo lo del alimento y se llenan todo el glucógeno de hígado y músculo, y todavía queda glucosa, esa glucosa se convierte a grasa. Sí. Esos son los triglicéridos. Eso sí Y por consumimos. eso es que en Occidente se come demasiado carbohidrato a menudo. Y ese exceso de carbohidrato es el que produce la grasa. Pero como bien tú decías entonces, pues a medida que pasan las horas y vamos consumiendo primero la glucosa en sangre, después la de hígado y músculo, llega el momento en que consumimos todo. Y entonces ahí es que comenzamos a consumir, a sacar energía de la grasa. De la grasa. Que de hecho es una fuente de energía mucho más potente, ¿verdad? Que la glucosa. Pero es un proceso un poco más complicado metabólicamente. Envuelve más reacciones. Correcto. Y de hecho, no todo el mundo va a poder hacer esa transición igual. Y entonces, por eso es que yo te decía, ¿verdad? Hay una manera de ir preparando el cuerpo para esto. En las personas que ya de por sí comen poco carbohidrato y el carbohidrato que comen es complejo. Cuando digo poco, no me refiero realmente poco. No comen excesivamente cantidad de carbohidrato y el que comen es complejo, pues ese carbohidrato se maneja muy bien y no produce los picos de insulina que él mencionaba, ¿verdad? Y por lo tanto, al no producir esos picos de insulina, no se produce un fenómeno que es bien problemático en nuestra sociedad, que es la resistencia a insulina, ¿verdad? Porque esa es el de hecho. Mucha gente padece de eso. Esa resistencia a insulina es la responsable principal de la diabetes. Lo que eso quiere decir es que si nos alimentamos bien, realmente esa es la mejor manera de prevenir la diabetes. Definitivo. Y para mí es muy triste decir, ¿verdad?, que nosotros hemos venido estudiando este fenómeno 70 años, 80 años, ¿verdad? Y tú miras la estadística, la demografía de la diabetes, la incidencia y la prevalencia de diabetes, y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Sí, no importa lo que digan las asociaciones profesionales, las universidades, el gobierno. ¿Por qué? Porque quien domina es los medios de comunicación anunciando todas estas cosas refinadas de alto índice glicémico. Y cada vez más jóvenes. Cada vez vemos más jóvenes sí, con diabetes. Incluso insulinodependientes. Ahora les hago una pregunta. Me contesta quien quiera. Después de las 16 horas más o menos, claro, cambia dependiendo de cuál fue nuestra última ingesta, porque si nos comemos medio kilo de helado, no es lo mismo que si consumimos proteína en la última ingesta. Es decir, la cantidad de horas va a variar, pero ¿cuándo se comienzan a destruir nuestras proteínas y empezamos a usar aminoácidos para construir proteína nueva? Eso es lo más importante. Ok, ¿verdad? Sí, bueno, tú estás hablando de un fenómeno que se llama autofagia. Exacto. La autofagia es el reciclaje de proteínas, pero membranas. eso es lo magnífico de esto. Sí, vamos a hablar un poco de eso porque es fascinante. Es fascinante porque realmente uno dice autofagia significa autofagia, comerse por dentro. Comerse a sí mismo. Exacto, comerse a sí mismo. Y a mí me fascina la idea de pensar que nosotros tenemos la capacidad de destruir las proteínas, ¿verdad? O pero las es células renovación. que no funcionan para crear células nuevas que funcionan. Sí, eso es una renovación. Es importante entender esto porque es parte del principio de uno poder recuperarse, mejorarse, regenerarse, restaurarse. Y si estamos comiendo todo el tiempo, cada 4 a 8 horas, pues esos procesos prácticamente no se dan. No se dan, y entonces lo que usted decía antes es que si nosotros restringimos las calorías, este proceso no se da. Aunque comamos 500 calorías en cada
en cada comida no se va a dar este proceso de autofagia. Bueno. La autofagia se da cuando tenemos restricción de alimentos por varias horas. Pues explico, sí. Para los años 90, Shiromi Izumi, un japonés que para ese tiempo estaba estudiando el fenómeno que ocurría de reciclaje celular de proteínas, membranas y hasta de componentes intracelulares, ¿verdad? De organelos de la célula. Pudo entender que este proceso ocurría en unas condiciones particulares y en el cuerpo humano ese proceso realmente se va aumentando a partir aproximadamente de las 16 horas. Y lo que quiero decir con eso es que antes de las 16 horas prácticamente no ocurre. No pasa nada. Pero a las 18 ocurre mejor que a las 16, exacto. A las 20 y a las 22 y a las 24 ocurre más. Incluso tú habías mencionado lo del ayuno prolongado y sí, ocurre más con más cantidad de horas. Lo que pasa es que hoy creo que no, ¿verdad? Hoy creo que vamos a hablar solamente del ayuno intermitente. No, podemos hablar del ayuno intermitente, pero también un ayuno intermitente sería un 23-1, es decir, 23 horas de ayuno y comer 1 hora. Comer una vez al día, ¿es verdad que producimos células madres? Ciertamente es uno de los estímulos. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando se hace ayuno intermitente por una cantidad mayor de 16, digamos, 18, 20, 22, 24? Pues ocurren varias cosas. Hay un mejoramiento de ciertas hormonas, digamos, aumenta la hormona de crecimiento, disminuye el cortisol y como consecuencia de eso hay también una estimulación de las células madre. Y como también ocurre la autofagia, que por cierto, el doctor Izumi ganó premio Nobel por sus estudios en la autofagia en el 2016. Sí. Le dieron el premio Nobel. De manera que esto es un aumento en el entendimiento de cómo funciona el cuerpo humano. Y quiero decir, este asunto de la autofagia, que es la renovación celular e intracelular, es tan poderosa que yo voy a hacer una anécdota de esto. Claro. Hace unos años atrás, yo recibí un golpe contundente en la cabeza. Una columna de cemento se me metió en el medio. Ajá. Venía en contramano. Sí, de estas cosas que suceden ocasionalmente. Y fue un golpe muy contundente, una contusión. Y aunque médicamente no había mucho que hacer, como ocurre a veces, de que pues lo que hay que hacer es descansar, pasaban los días y la semana y yo seguía con ciertos mareos incluso traté de hacer ejercicio para mantenerme bien y tenía una gran debilidad y estaba bastante inflamado. Y entonces, como seguían pasando los días y yo no mejoraba, yo soy drástico. Yo dije, se me está acabando la paciencia, yo tengo que mejorar o mejorar. Esas son las dos alternativas. Muy bien. Entonces hice dos cosas. Una, yo sabía que tenía que descansar bien. O sea que el descanso, y de eso tenemos que hacer un programa del descanso y el sueño. Sí. Y en sus ritmos y todo lo que eso implica. Y lo otro, ayuno intermitente, que yo hace tiempo que sabía de él, pero no lo había hecho como debía. Por suerte, no por suerte, por conocimiento y por disciplina, ya yo hacía bastante tiempo que todos mis carbohidratos en mi dieta eran complejos y no eran excesivos, eran una cantidad adecuada. Por lo tanto, y por eso es que te dije, tengo una receta, ¿verdad?, para las personas de cómo irse adaptando al ayuno intermitente. Por experiencia yo sé cómo funciona. O sea que si la persona come mucho carbohidrato, lo primero es bajarlo y lo segundo es que sea de calidad, que sea íntegro con toda su fibra. Y de ahí pues después discutimos cuál es la técnica. Pero el punto es que ya yo comía carbohidratos de calidad y no en mucha abundancia, de manera tal que desde el día 1 yo pude hacer 23 horas de ayuno sin gran dificultad. Sin gran dificultad.
¿Y qué sorpresa me dio? Antes de yo empezar el ayuno, yo traté de hacer ejercicio, push-up y cosas así, y el nivel de energía era bajito, estaba débil. Al principio sí. Sí, yo me sentía débil. No, antes del ayuno. Ok. Antes de empezar el ayuno, yo traté de hacer push-ups y todo esto. Mi energía estaba bien bajita. Exacto. Y además estaba inflamado. Cuando me levantaba en la mañana, me sentía todas las articulaciones inflamadas. Empiezo a hacer el ayuno y yo diría que entre el día 8 y el 10 o 12, sí, como entre el 8 y el 10, yo me levanto y siento que no me siento inflamado. Y yo muevo mi cuerpo a decir, caramba, ¿esto es verdad o es mi idea? Y muevo el cuerpo y no me siento inflamado. Y empezaste como Michael Jackson. El moonwalk. No tanto, pero el asunto es que dije, bueno, ya sé que no estoy inflamado, ahora vamos a ver cómo está la energía. Y me pongo a hacer ejercicios de push-ups y de momento puedo hacer muchos más. O sea, antes yo hacía 5 o 6 y hay un desgano terrible y de momento estaba haciendo 25 y 30. Pero bueno, ¿qué es esto? Doctor, yo estoy en este momento en ayunos, así que si me ven de mal humor, no, en este momento estoy en ayuno. Yo no como desde ayer a las 12 del mediodía. Y yo hoy hice 2 clases intensas de ejercicio. ¿Por qué? Porque la gente puede preguntarnos, y esto es algo que es muy, muy común que lo pregunten, es si a uno le baja la energía, como está diciendo Jorge. Los ejercicios más convenientes para hacer en el momento en el que uno está en ayuno, es decir, uno está sin consumir, son ejercicios tipo HIIT, de alta intensidad, corta duración. Y te vas a dar cuenta que tú tienes una energía brutal. De hecho, y eso ocurre porque este proceso de autofagia ocurre también en la mitocondria. Entonces, la mitocondria es el organelo celular donde se produce la energía oxidativa, o sea, la gran mayoría la energía del cuerpo se produce por glicólisis, que es coger el azúcar y formar ATP. Y eso es un proceso que nunca se daña, bien sencillo, pero no produce tanta energía comparado con la energía. Esa es la energía inmediata, que por eso es que ¿verdad? En los intervalos de corta duración y alta intensidad, nosotros siempre producimos ATP. Sí, y esa es la que llamamos anaeróbica. Anaeróbica. ¿Verdad? Entonces está la aeróbica, que comprende el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Esa es mucho más elaborada, produce muchísima energía, pero esa se puede dañar. Según las mitocondrias se van dañando y se van degenerando, producen menos energía. Y entonces hay varias cosas que hacen que las mitocondrias se puedan regenerar, restaurar. Y una de ellas es la autofagia, es decir, esas mitocondrias que ya no están funcionando bien, se mandan a un sitio donde se desensamblan. No es un sitio, ¿verdad? Ocurre el proceso de desensamblarlas. ¿Para qué? Para coger las piezas que funcionan bien y crear... Sí, crear nuevas... crear que funcionen. Sobre este tema, quería comentar también que más o menos a las 24 horas de ayuno, tú vas en muchos casos ya vas a tener el sistema de metabolismo de las grasas activo y vas a tener un pico de energía que muchas veces se va a dar después que ha pasado ese periodo inicial, y muchas veces la persona se da cuenta de que la energía es como si fuera un golpe, o sea, la mente se torna más clara, exacto. El ánimo regresa. Eso es otra cosa que quiero preguntarle a ambos. ¿Verdad que también uno se siente mejor de claridad mental? Correcto. Como que uno se enfoca más, puede... Incluso hasta los sentidos. Estaba leyendo sobre las culturas que tienen todavía cazadores, que muchas veces, específicamente en el área de África y Australia, que existen todavía tribus donde pues la ingesta de alimentos está ligada a la cacería. A la caza. Por eso comían una vez al día y a veces más 2 tiempo. o 3. Exacto. Y lo que se encontraba era que
los cazadores se tornaban más Sharp. diestros Ujú. a medida que el hambre pues pasaba, ¿verdad? Ya de 2, 3 días. Exacto. A diferencia de lo que uno podría pensar que su energía caía, era No, todo lo todo contrario. lo contrario. Se tornaban cazadores mucho mejores. En ese momento hasta los sentidos se afinaban. Exacto. Bueno, yo tengo una anécdota que te conté en una ocasión, ¿verdad? Yo estaba dando precisamente en un curso que se llama corrección metabólica. Exacto. ¿Verdad? Corrección metabólica es este concepto que desarrollamos junto con el doctor Michael González y del cual hemos estado publicando desde el 2011, Sí. publicando en la literatura profesional Científica. médica, Ujú. científica, ¿verdad? Arbitrada por pares. Sí. Y de hecho, esa es la especialidad que está aquí en la bata, corrección metabólica. Y básicamente estaba dando un curso. En ese curso estábamos discutiendo el tema del ayuno. Del ayuno. Y vino la pregunta que tú decías, pero doctor, uno cuando hace el ayuno no se pone débil. Y sí, puede ocurrir esa debilidad en la persona que no se prepara Sí, bien porque y al lo hace. principio tenemos que tener un proceso adaptativo como todo, no podemos empezar y ahora yo cuando Jorge termine la historia, que la conozco muy bien y me encanta escucharla, vamos a decir cómo comenzarlo, de a poco, paulatinamente, hasta llegar a un ayuno prolongado. Ajá, Jorge, me encanta tu historia, Sí, así que y entonces yo le contesté, bueno, vamos a contestar no con palabras, porque con yo hechos. vamos con hechos, ¿verdad? Porque ya yo había explicado y no había nada de eso. Y tiene que ver, hay un proceso de adaptación, pero bueno, vamos a hacer la demostración. Una vez tú estás adaptado, la contestación es que no, pero vamos No a hacer se la bajan los demostración. Y nervios. entonces pedí a los estudiantes que habían desayunado y almorzado ese día, 2 voluntarios, varones, que hicieran push-ups y crunches lo más que pudieran. Y entonces dos voluntarios hicieron 30 de cada uno. Entonces pedí voluntarios que no hubieran ni desayunado ni almorzado. Y no habían voluntarios, todos los estudiantes habían Desayunado y comido. almorzado, menos el profesor. El profesor, lo único que el profesor les doblaba en la edad. Sí. Pero el profesor les ganó, hizo 50 de cada uno, ¿verdad? Lo que quería decir de que Sí, quedaba demostrar. demostrado que Queda el demostrado punto. que no. Claro, igual es, si tú quieres hacer, si tú estás en un proceso, como yo soy entrenadora, si estás en un proceso de ganar masa muscular, no vas a ganar masa muscular, es decir, no te vas a volver grandote si no estás con alimentos, sobre todo de mucha cantidad de proteína, pero eso es para competencias de fisicoculturismo. Obviamente no vas a hacer fasting para una competencia de fisicoculturismo. Por eso siempre aclaramos que todo lo que nosotros hablamos no es para todo el mundo, siempre tienes que consultar a tu médico. Y la manera de comenzar, nosotros te vamos a dar tips de cómo comenzar. Por ejemplo, vas a comenzar 8 horas y 8 horas. Eso es algo básico que tú puedes consumir, tener un periodo de consumpción, de consumir alimentos por 8 horas y 8 horas no lo consumas. Al principio te va a resultar difícil, pero luego vas a ir adaptándote al día siguiente y en lugar de 8, 10 horas sin comer. Al otro día, 12 horas. A ti por ahí te resultó más fácil porque tú eres una persona que dice determinada y que digo, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y además tenía la ventaja de que ya yo estaba comiendo de una manera que me lo facilitaba. Voy a traducir eso que estás diciendo en otras palabras, ¿verdad? Generalmente las personas comen desayuno, almuerzo y comida. Exacto. Algunas personas hacen además merienda. Sí. Pues entonces la técnica implicaría de que, ok, vamos a hacer 2 cositas. Vamos a mejorar la calidad de los carbohidratos de todo lo que estás comiendo, en términos que sea más íntegro, con más fibra, pero vamos a ir disminuyendo el tamaño del desayuno. Entonces, una vez lo disminuyas por algunos días, vamos a irlo retrasando media hora o 1 hora. Y entonces, que la persona se mueva a su ritmo. Lo importante que va a hacer, que ese desayuno disminuya, y esto es solo un ejemplo, se puede hacer de otra forma, ¿no? Pero que el desayuno disminuya en tamaño y se vaya moviendo hacia arriba en el horario, hasta que el desayuno desaparece
y te quedas con un almuerzo y una cena. Y ahí ya seguramente tenés 12 horas. Sí, e incluso si entonces tú acercas el almuerzo y la cena como se te antoje, puede ser atrasando el almuerzo. Exacto. Ya ahí podés llegar a las 16. Exacto. Que 16. Es lo que uno intentaría, ¿verdad? Por lo menos llegar a las 16 horas en la que comenzamos. Y gradualmente puedes haciendo lo mismo, acercando ese almuerzo y esa cena, lo puedes acercar a que sean 18 y eventualmente, si la persona es ambiciosa y quiere lograr más, pues un solo alimento, pero va a ser generoso con todo lo que la persona necesita. Exacto, es importante que si vas a consumir una sola comida al día, que tenga todos los nutrientes necesarios, los aminoácidos y sales. Una cosa que te quería preguntar, Jorge, el Amino Balance, que como todos sabemos es un producto, para mí es increíble y fenomenal, para mí es mágico, pero de magia no tiene nada. ¿Se puede tomar Amino Balance, que son aminoácidos y vitaminas y minerales esenciales? ¿Se puede tomar mientras yo estoy haciendo el fasting? Bueno, cuando yo desarrollé el principio de esto, yo lo hice con la idea en mente de que no rompiera este asunto de que la glucosa sube la insulina y entonces eso cambia las hormonas por la noche y eso es contraproducente y es parte de lo que uno logra con el ayuno. Claro, tiene aminoácidos y los aminoácidos de alguna manera menor pueden alterar ciertos aspectos del fasting, pero no de la manera fundamental. Exacto. Es decir, la razón por la cual yo hice el Amino Balance es, número uno, para proveer todos los aminoácidos que el cuerpo necesita en su reparación, porque están todos. Todos los esenciales y no esenciales. Y algunos sí, y los no esenciales. Y entonces tienen vitaminas y minerales y tienen también extracto de remolacha para mejorar la circulación. Pero no tiene azúcar, no tiene glucosa. Exacto. Y entonces cuando no va a subir la insulina. Exacto, no sube la insulina. Por lo tanto, cuando se echa en agua solamente, uno lo puede tomar en la noche, no altera el nivel de glucosa ni de insulina y por lo tanto tienes disponible todos los aminoácidos que son precursores de muchas proteínas y son también... ayudan a formar neurotransmisores. Exacto. Y otras moléculas importantes del cuerpo. Y por lo tanto, estimula la reparación de los tejidos por la noche. Exacto. Entonces, se puede tomar. Nosotros aconsejamos que lo tomen de noche, ¿verdad? Para reparar los tejidos y la célula. Pero puede ser también por el día, aquellos que son deportistas o no deportistas, simplemente quieren un suplemento adicional, se lo pueden añadir a la proteína también, a la batida de proteína. Yo creo que de ayuno intermitente se puede hablar en otro programa más, completo, pero hay una frase que no quería dejar de decirla de Hipócrates, que dice que cuando estás enfermo y comes es alimentar la enfermedad. De hecho, una de las cosas buenas que hace la medicina en los pacientes hospitalizados es ponerlos en la dieta correcta. De hecho, es no darle alimentos. O sea, muchas veces el paciente hospitalizado no le dan, lo ponen NPO, nada por boca, NPO, nothing orally. Y entonces el paciente puede estar 1 o 2 días sin comer absolutamente nada, a veces varios días. Simplemente lo están hidratando, ¿verdad? Uh-huh. Y le dan unos calditos. Eso es bien importante, el caldito de hueso, ¿verdad? Sí. Porque hay que hidratarse, sí. Es bien importante. Y sales, sí, cuando estás haciendo fasting. Cuando la persona está haciendo ayuno intermitente, o sea, ¿qué cosas se pueden tomar? Se pueden tomar teces. Exacto. Digamos, mi favorito es el té verde, no sé cuál será el tuyo. Sí. Se puede también entonces... Y el vinagre de manzana. Se puede el vinagre de manzana, le puedes echar un poquito de limón hacia el agua, puedes también tomar café prieto, sin azúcar. Exacto. Eso da energía. Uh-huh. Pero, importante, no se debe abusar del café. O sea, yo aprecio mucho el café,
pero a la misma vez recomiendo que no se abuse, porque eso estimula mucho el sistema nervioso. Y eso puede llevar si se abusa del café, pues entonces se aumenta el cortisol, pone el sistema en estrés, cortisol. Y entonces eso ya no es bueno. Vamos a hablar un programa completo del cortisol y de la intoxicación que nosotros tenemos en esta sociedad de cortisol. Doctores, muchas gracias por estar conmigo una vez más y con nosotros. Algo que quería decirles es que comiencen paulatinamente a hacerlo. Yo soy una persona que siempre he tenido el desayuno como mi comida principal. Yo tenía una frase que decía: desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Quiero que sepan que en la vida todo es un proceso adaptativo. A mí me fascinan los desayunos y hacerme pancakes de proteína. Me encantan, me encantan. Yo tomo mate, soy argentina y entonces el mate tiene cafeína. Empecé a, como dijo el doctor Jorge Miranda Massari, a atrasar el desayuno, atrasarlo hasta que ya no desayuno. Pero funciona y me siento con mucha energía, me siento con ánimo. Es decir, comienza a hacerlo de la manera en que tú puedas, en la manera en que tú lo puedas adaptar. De esto se trata. Nuestro cuerpo humano es perfecto y tiene una capacidad de adaptación que nosotros no sabemos hasta que no lo hacemos, hasta que no lo utilizamos. Es decir, uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción. Y lo mismo en esto, uno no sabe lo que puede llegar a ser hasta que realmente lo intenta y lo hace. Así que les propongo que mejoren su calidad de vida, obviamente haciendo ejercicio, comiendo saludable, teniendo pensamientos positivos y sobre todo teniendo una espiritualidad con el todo que nos une. Así que muchas gracias por estar conectados, gracias una vez más y nos vemos en el próximo programa, que no se lo pueden perder porque vamos a hablar de desarreglos hormonales, no solamente en mujeres, no tiene que ver con la menopausia. Todos sufrimos desarreglos hormonales y hay métodos para solucionarlos. Así que los esperamos en el próximo programa.